Muy bien, siendo las 14:30, voy a dar inicio a este tercer Congreso Nacional de Estudiantes de Física. Muy buenas tardes con todos los que siguen esta transmisión en vivo del tercer CONEFIS. Para continuar en esta tarde, tenemos la ponencia magistral de Brian González Vázquez, quien es astrónomo aficionado, planetarista y creador del proyecto Mochileros Astronómicos en Sudamérica. Es autor de los libros El Planetarista, que se publicó en 2020, y Migrantes a Marte, que se publicó en 2021. Recordaré algunas indicaciones. El ponente cuenta con un máximo de 50 minutos para realizar la presentación. Los asistentes podrán dejar sus preguntas en los comentarios o en el chat, y cabe resaltar que es necesario completar el formulario de asistencia que también se dejará disponible en la mensajería de la sala, el cual estará activo 15 minutos y servirá para validar su certificado. Sin más preámbulo, le doy el pase a Brian para que pueda comenzar con su ponencia Navegación astronómica como guía de supervivencia. Bienvenido, Brian González, lo dejo con el uso de la palabra. Hola, muchísimas gracias a todos. Espero me oigan bastante bien. Y bueno, le agradezco la invitación acá, la primera vez que participo en un CONEFIS, así que para mí es todo un gusto. A continuación voy a compartir la pantalla de mi presentación a modo de que podamos entonces saber, eh, digamos, entrar en materia con lo que sería la charla del día de hoy. Permítanme un segundito. Y comenzamos entonces. ¿Me indican por favor si pueden ver mi pantalla? ¿Alguien me puede indicar si puede ver la presentación? Sí, se Vale, visualiza tu pantalla, Brian. Bien, muchísimas gracias. Bien, la charla lleva por nombre Navegación astronómica como guía de supervivencia. Antes, digamos, de entrar en materia, voy a hablar un poco de lo que yo he venido haciendo durante algunos cuantos años. Astrónomo aficionado, como bien me habían anunciado, y represento o pertenezco, mejor dicho, a varias asociaciones de planetarios a nivel internacional. Desde hace aproximadamente 4 años he estado viajando por Sudamérica con mi proyecto Mochileros Astronómicos, el cual consiste en divulgar astronomía y ciencias en los diferentes países que estoy mostrando acá en esta lámina, en donde ya he pasado por 8 países, más de 200 ciudades, y especialmente visitando planetarios y observatorios y enseñando astronomía en diferentes locaciones con niños de colegios, escuelas, digamos, en comunidades, también a nivel universitario y en cualquier lugar donde se podría o se pudieran haber hecho conglomeraciones, cosa que dejé de hacer el año pasado por obvias razones, pero que me motivó a, digamos, seguir viajando y seguir explorando. Yo trabajé en el planetario más grande de mi país, el Planetario Humboldt de Caracas, y a partir de mi viaje decidí también visitar todos los planetarios de la región, siendo 45 en total, con lo cual escribí el libro del Planetarista, que es una guía justamente para los planetarios, es una guía de navegación estelar, o digamos, básicamente recoge todo lo que yo hice en estos lugares, ¿no? En los planetarios. Y mi novela de ciencia ficción, conocida como Migrantes a Marte. Si están interesados en alguno de estos dos libros, pueden escribirme al finalizar la presentación. Ahora bien, entrando en materia, vamos a hablar un poco de lo que es el inicio o lo que fue el inicio de la observación astronómica o la observación de los cielos por parte de las antiguas civilizaciones. Bien sabemos que desde los inicios la humanidad siempre se vio cautivada por los eventos o los fenómenos que encontraban en el cielo. Propiamente dicho, el Sol, la Luna y las estrellas, y uno que otro evento en particular como un eclipse, parecían tener algún significado, o en primer lugar podría haber, como nosotros hoy día casi no prestamos atención a los eventos que ocurren en el cielo, salvo cuando nos enteramos que hay un evento, básicamente funcionaba de la misma manera, pero noche a noche, y al no haber contaminación lumínica en aquellos lugares o en aquellos sectores, el tema del movimiento del cielo comenzó a intrigarnos a todos, tanto a los que hoy día miramos las estrellas como a los que básicamente están en todos los ámbitos de la astronomía o aquellos que ni siquiera están al tanto con el tema de las ciencias
digamos que ver el cielo es algo que atrapa, que engancha, pero que también intriga. Y esta intriga fue lo que nos hizo empezar a preguntarnos qué son esos puntos que están allí en el cielo, por qué se mueven de una forma u otra y por qué existen aquellos que se mueven de forma errante. Estamos hablando de los planetas. Básicamente, la observación del cielo es lo que ha despertado la curiosidad en la humanidad y es lo que nos ha impulsado a que hoy día sepamos que muchas de las cosas que hacemos están asociadas a las estrellas. Antes también se asociaba, digamos, la imaginación y comenzaron, digamos, los antiguos griegos y cada civilización también a hacer lo suyo, empezar a unir los puntos brillantes de las estrellas y crear entonces las llamadas constelaciones. Estas figuras que básicamente relataban historias fantásticas, hacían historias de mitología, ponían allí a sus dioses y a todo lo que para ellos representara una mayor importancia. Estamos hablando de aproximadamente hace 2000 años, 2500 años, cuando los primeros mapas de estrellas comenzaron a emplearse para contar relatos en el cielo y para adjudicar a los dioses su poder, básicamente, allí en el firmamento. Pero también esto dio pie para que muchas personas asociaran lo que sucedía en el cielo con lo que pasaba en la tierra, dando lugar a la astrología. Obviamente no vamos a hablar de astrología acá, pero es importante mencionarla porque marca un antes y un después de lo que es simplemente observar estrellas, a observar figuras en las estrellas y a asociar lo que sucede en las estrellas con lo que sucede en la Tierra. Entonces ya muchas personas comenzaban a darle esta importancia, pero también no solamente a las estrellas en la noche, sino a lo que sucedía en el cielo igualmente en el día. Apuntar las estrellas es algo que casi siempre hemos hecho y justamente el hecho de apuntar o el hecho de utilizar las manos para medir las cosas es algo que es una práctica, digamos, muy humana y esto, digamos, es como la primera herramienta de medición astronómica que la humanidad ha tenido desde sus inicios. Entonces, aquí les muestro en esta imagen y aquellos que estén allí conectados escuchándome, tomen nota de esto, tómenle una captura o algo, porque esto es básicamente una de las herramientas más efectivas en el momento que queremos medir lo que está ahí en el cielo e incluso nos sirve para medir la hora, nos sirve para saber básicamente dónde estamos ubicados, para contemplar la altura de un objeto. Es, digamos, una herramienta importante para los que somos aficionados y apasionados a la astronomía y también con el tema de la navegación y o supervivencia, que es a lo que va esta introducción como tal. Fue entonces como los antiguos comenzaron a hacer cálculos y decir, bueno, si yo utilizo mis dedos así, puedo calcular la distancia que hay entre un punto y otro, podría yo hacer un ángulo, podría yo hacer una fórmula que me permita navegar con las estrellas y que me permita explicar el por qué los objetos se mueven de tal forma en el cielo. Entonces, obviamente no podemos dejar de mencionar la segunda herramienta más importante de todas, que es la observación. O podríamos tal vez alternarlo. La primera es la observación, pues fue que nos dimos cuenta de todo lo que estaba pasando, y la segunda puede ser las manos, porque justamente sabemos que el este y el oeste son estos puntos cardinales desde donde siempre se nos dijo que el sol salía y se ocultaba, pero no fue sino hasta que nos dimos cuenta y empezamos a observar que realmente esto ocurre 2 veces en el año, en marzo y en septiembre, y que el resto nos dan lo que son los solsticios digamos, de diciembre y los solsticios del mes de junio. Entonces ya por aquí empezamos a ampliar un poco lo que es nuestra percepción de los puntos cardinales. Antes pensábamos norte, sur, este y oeste, pero luego nos encontramos con que hay más puntos cardinales y que tienen que ver mucho con el movimiento del Sol. Quienes vivimos en el trópico, por ejemplo yo que soy de Venezuela y muchos de ustedes que son de Perú, los que estamos en el trópico también nos estamos acostumbrando, o a veces nos damos cuenta, a veces no, a que llega un día en el año en el que el sol se encuentra prácticamente encima de nosotros, que es lo que llamamos mediodía cenital, y que a veces está mucho más al sur o mucho más al norte. Pero al estar en lugares como hacia, digamos, los polos, como por ejemplo yo ahora que me encuentro en la ciudad de Calafate en Argentina, a menos 50 grados de latitud, me doy cuenta de que la sombra mía siempre va a apuntar al sur independientemente de dónde esté el sol. Aunque si yo estuviese del otro lado
digamos, del firmamento, del otro lado de la Tierra, perdón, mi sombra casi siempre va a dar hacia el norte, independientemente de donde esté. Entonces, al hacer este tipo de observación, también dio lugar a la construcción de relojes solares y a la construcción de objetos que me permitieran medir la altitud del Sol, además de mi mano, la altura del Sol y la proyección de la sombra en el suelo. Básicamente así nacieron estos primeros instrumentos de medición del Sol, lo que es los relojes solares o los gnomones, como también se les conoce. Los colocaban fijos en el suelo y estos te permitían medir la distancia del Sol, y gracias a este experimento, atención, fue que se logró determinar incluso la circunferencia de la Tierra. Porque también, obviamente, tenemos que hablar de otros factores que, digamos, estaban en este momento de la historia, hablamos de hace 2000 años, 2300 años, factores importantes en lo que se estaba empezando a descubrir y a cuestionarse todos estos fenómenos. Coloco un palo o un gnomón en el suelo y veo que en un año me da cierta longitud la sombra, pero en otro año me da una longitud más larga, algo está pasando acá, tengo que responder a esta pregunta. Entonces, cada quien hizo lo suyo, cada cultura alrededor del planeta hicieron lo suyo. Los chinos colocaron su palo en el suelo, los indígenas, por ejemplo, de mi país, de Venezuela y Colombia, también colocaron un palo en el suelo y comenzaron a hacer estas mediciones. Y en Perú, la mayoría de ustedes son de Perú, también hicieron lo suyo. Quienes no hayan ido a Chanquillo, yo les recomiendo que vayan, la verdad es un lugar impresionante y yo tuve la oportunidad de estar por allí. Allí se encuentra este maravilloso monumento, estas torres, que le llaman las 13 torres de Chanquillo, son básicamente un monumento que utiliza el principio de lo que acabamos de mencionar, de medir la posición del Sol a lo largo del año. Esto es un reloj solar, es un calendario que digamos, construyeron allí y que permite justamente mover, o digamos, ver cómo se mueve el Sol, por dónde amanece, por dónde atardece, pero que nos indica las estaciones del año. Básicamente, aquí estamos observando, aquí no muy lejos, y les digo, no voy a utilizar ejemplo de los egipcios, ni de los chinos, ni de Stonehenge, ni nada, porque acá en Sudamérica tenemos muchísimo de todo esto. Usar un instrumento como lo es un monumento de estos para medir el tiempo ayuda o ayudaba en aquel entonces a saber cuándo había que sembrar, cuándo había que cosechar, cuándo había incluso que reproducirse, puesto que al calcular, bueno, si nos reproducimos en este mes, para cuando nazcan los bebés vamos a tener suficiente comida, y justamente ya por aquí empezamos a ver cómo se utilizan las estrellas para dar, ¿cómo se diría esto? Darle valor a lo que es la supervivencia. Entonces, con la construcción de monumentos, no muy disimulados, básicamente pasamos de plantar un palo en el suelo a construir sobre una lomada, justamente es el avance de lo que el humano necesitaba entender el movimiento de las estrellas, entender el movimiento del cielo. Espero que me estén escuchando bien, hay un perro por aquí ladrando y está rompiendo básicamente todo esto, pero bueno, no puedo hacer mucho. Ahora bien, sabemos entonces que las estaciones del año, justamente, o a partir de esta observación, pudimos entender que habían estaciones en el año, siendo diferentes fechas las que nos marcan el antes y el después, o la mayor época de cambio de temperatura, o justamente el momento en el que hará más frío o que habrá más luz de sol, etc. Y quiero pausar por un instante lo que sería esta lámina para mostrarles un poco justamente en esta simulación que tengo acá. Esta simulación me muestra especialmente nuestro planeta y las estaciones del año. La incidencia de los rayos del sol la pueden ver aquí arriba a la derecha, justamente con este muñequito que está acá, donde la línea roja representa la latitud. Yo me tomé el atrevimiento de colocarlo en la latitud de la ciudad de Tacna, que es de donde básicamente ustedes están, o la mayoría, y en la fecha de hoy, cómo sería justamente la incidencia de los rayos del sol. Podríamos entonces empezar esta animación y vamos a ver que a medida que avanzan los meses, que avanzan los días y la semana, el sol se va a ubicar mucho más hacia el sur, alargando los días o la duración del día, pero que, repito, cuando estamos en el trópico,
probablemente no notemos tanto ese cambio, justamente porque en el trópico no se evidencia. No obstante, acá donde yo me encuentro, que estoy a menos 50 grados de latitud, justamente, los días duran más. Acá se hace de noche a las 9:30, casi 10 de la noche en diciembre, y mis días son bastante prolongados, pero amanece a eso de las 5 de la mañana, cosa que en el trópico no sucede. Por ejemplo, cuando yo vivía en Venezuela, los días empezaban a las 6 de la mañana y terminaban a las 6 de la tarde, dando inicio a la noche. Básicamente va a variar el ciclo y la duración de los días a medida que, digamos, cambiamos de latitud. Entonces, podemos observar que ya una vez que transcurre el mes de diciembre, el Sol ha llegado a su máximo punto austral, a su máximo punto sur, y comienza a realizar su recorrido diario hacia el firmamento del Ecuador o hacia las latitudes ecuatoriales, llegando en el mes de marzo a lo que sabemos es el equinoccio. Puedo incluso indicar que por ahí en el mes de febrero, a ver, 11 de febrero, el 11 de febrero justamente el Sol se encontraría en la parte más alta del cielo, en la latitud de Tacna, por lo cual ese día al mediodía ustedes no tendrán sombra. Si ustedes colocaran un vaso, un cono, un poste o algo allí en el suelo, no van a tener sombra. Es lo que llamamos el día sin sombra y es un experimento bastante interesante de hacer en las latitudes tropicales. Por otro lado, cuando seguimos moviendo, vamos a acelerar un poco esto, ya cuando llegamos al mes de junio, nos encontramos entonces con que el Sol se nos aleja. Es aquí donde entra lo que aprendí que me pareció muy bonito de la cultura de los incas con la piedra del Intihuatana en Machu Picchu, que es donde atan al Sol para que no se siga yendo hacia el norte en el invierno, sino que empiece a retornar hasta el mes de septiembre, que justamente vuelve otra vez el equinoccio, y posteriormente se repite el ciclo, llegando a lo que sería el verano, que viene próximo hasta acá. Por otro lado, si continuamos con la explicación, perdonen un segundito, tengo por acá la presentación, la perdí, la tenía ahí, perdón. Ok, continuando un poco por acá, vemos entonces que dependiendo de la latitud o la posición en la que nos encontremos, vamos a tener diferentes temperaturas en nuestro planeta. Ya con estos primeros datos, nosotros deberíamos, por supuesto, tener una idea de ubicación en el espacio geográfico y ubicación al menos de, bueno, si acá el sol sale por tal lado y dura tanto tiempo en el cielo y tiene tal altitud en el cielo, bueno, esto me puede dar una idea de dónde estoy, ¿no? Digamos, de espacios. Ahora, ¿cómo dividir el cielo? El cielo, justamente, ya sabiendo que hay varios puntos por donde el sol sale y se oculta, podemos entonces darle lugares imaginarios o posiciones imaginarias al cielo. Si el sol sale por el este y en una época del año por el noreste y por el sureste en otra época, ya sabemos por lo menos dónde estaría ese sector del oriente. Cuando se oculta, ya vendría siendo el occidente. La parte más alta del cielo se llamaría cenit y una línea que atraviesa el cielo de norte a sur nos daría el meridiano o el punto de culminación, como también se le llama, de los objetos en el cielo. Pero ¿cómo yo determino el norte y el sur? Esto justamente es lo que también podríamos hacer si utilizamos, por ejemplo, esta otra animación que tengo por acá, donde dependiendo del lugar donde yo me encuentre, acá nuevamente la latitud de Tacna aproximadamente la estoy colocando, puedo observar que a medida que avanzan los días en el año, la sombra de mi muñequito que está allí, mi sombra va a proyectar hacia un lado o hacia otro especialmente. Entonces lo que les comentaba, cuando el sol se encuentra hacia el norte, por acá vemos el norte, la sombra podría proyectar hacia el sur, al mediodía. Estamos hablando de la hora del mediodía. En lo que veamos el punto más alto en el cielo, podremos intuir que nuestra sombra está dando hacia el lado contrario de donde se encuentra. Si el sol lo vemos, digamos, desde nuestra cara hacia nuestra espalda, estaría siendo el sur. Por otro lado, cuando el sol se encuentre, si no hay sombra, es porque está justo encima de nosotros. Y posteriormente, cuando se encuentre el sol hacia el sur, nuestra sombra proyectará hacia adelante. Ya por allí podríamos de día tener una idea de dónde estaría el punto norte y el punto sur. Sabríamos más o menos cómo ubicarnos en el espacio.
Pero ¿cómo determinar la altura de un objeto? Recuerden la herramienta que les hablé, la mano. La mano justamente nos va a ayudar a determinar esa altura de los objetos. Y esto básicamente se puede comprobar con las estrellas. Por ejemplo, la estrella polar. La estrella polar desde Venezuela se ve a 10 grados del horizonte, pero desde Tacna no se ve, porque ya habríamos pasado el Ecuador, ya la constelación de la Osa Menor no se vería, pero sí se ven otras constelaciones del norte, un poco más pegadas al horizonte, o mejor dicho, si volteamos hacia el sur, podríamos reconocer, por ejemplo, la Cruz del Sur y saber que la misma se puede elevar en el cielo algunos grados. ¿Cuántos grados se van a medir o cuántos grados realmente van a separarse? Tienen que consultar la imagen que les acabo de hablar de la manito. Hay instrumentos, obviamente, pero estamos hablando de supervivencia. Si yo me voy al desierto, si yo me voy a la selva o digamos me voy a un lugar en donde no tengo instrumentos de navegación, ¿qué puedo utilizar? Mis conocimientos. Entonces sabría que el dedito meñique me va a dar 1 grado sobre el horizonte y que la mano extendida me va a dar 25 grados. Sabiendo pues que el horizonte es 0 y el punto más alto es 90 grados por el ángulo que me da, yo podría fácilmente determinar dónde se encuentran o a qué lugar, a qué altura se encuentran los objetos. Y ustedes dirán, bueno, ¿para qué me sirve eso? Puedo saber la hora con eso. Si ustedes hacen la señal de like, por ejemplo, la señal de pulgar arriba, están cubriendo 15 grados de arco. Y este dato quiero que lo guarden porque más adelante les voy a enseñar a usarlo para que cuando termine esta actividad o el día de mañana, ustedes salgan de su casa y en vez de mirar el reloj, utilicen su pulgar y digan, bueno, son las 9:30 de la mañana, voy a llegar tarde, ya estoy. Entonces es básicamente la forma en la que podemos usarlo. Fíjense que acá tenemos este muñequito que está usando el pulgar, usando la medición de los 15 grados de arco, que repito, guarden esta información porque luego les voy a explicar por qué 15 grados de arco. La latitud y la longitud, que es de lo que hemos venido hablando recién, es justamente el lugar que podemos medir en el globo terráqueo que va desde, en este caso, la latitud se mediría desde el ecuador de la Tierra, es el, digamos, el espacio angular que existe entre el ecuador y el polo de la Tierra. Y se mide, obviamente, en grados, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, hasta llegar a 90 grados, que estarían los polos. Lo mismo sucedería con la longitud, que se mide desde el meridiano de Greenwich, que seguramente lo han oído, hacia el este y hacia el oeste, dándole la vuelta a la Tierra 180 grados. Entonces, ya por allí podríamos también tener esta referencia, sabiendo incluso dónde estamos ubicados nosotros en el espacio. Si yo sé que la latitud se mide desde el ecuador hacia el norte o hacia el sur, abarcando 90 grados, y la longitud desde el meridiano de Greenwich hacia el este y hacia el oeste, también en grados, dándole la vuelta a la Tierra, yo podría entonces tener una idea de dónde me encuentro en el espacio. Mi ciudad, por ejemplo, o donde yo me encuentro, está a 50 grados de latitud. ¿Cómo lo sé? Bueno, puedo tomar como referencia las estrellas, que lo voy a explicar en un ratito, pero también puedo utilizar un mapa como este, donde 50 grados va a ser más o menos por acá, y la longitud justamente la voy a tomar desde el meridiano de Greenwich, sumando los grados, 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta llegar más o menos a este lugar, y lo mismo pudieran hacer ustedes con su ciudad. Fíjense que cada línea de esta que estamos colocando son los llamados meridianos. El primer meridiano viene siendo el meridiano de Greenwich y posteriormente van a ser 180 meridianos para un lado y 180 grados para un lado y 180 para otro. Aquí voy a hacer una especie de pausa porque cada una de estas rayitas que ustedes ven acá, cada una de estas líneas, me va a representar también una zona horaria. En total son, atención a esto, 24 meridianos. Y aquí voy a hacer una cuenta matemática. 360 que mide la Tierra, 360 grados que mide la Tierra, si yo los divido en los 24 meridianos, ¿qué resultado voy a tener? 360 entre 24 me va a dar 15 grados cada, digamos, meridiano. Y esos 15 grados son los que le hablé al rato de la señal del pulgar arriba, del like.
Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y para qué me sirve eso? Y es que justamente cada meridiano o cada separación de 15 grados de arco que veamos en el cielo me da una hora del sol. Por lo que si ustedes mañana por la mañana ven el sol salir, obviamente va a ser más o menos a eso de las 6 de la mañana desde su latitud, ustedes ven el sol salir, van a colocar en esta referencia así el sol en el horizonte, desde la parte de abajo, y una hora después el sol debería estar más o menos aquí arriba. Entonces ya habrán abarcado una hora. Si se levantan tarde y quieren saber qué hora es, con hacer esta señal básicamente, colocando su mano sobre el horizonte y midiendo la altitud del sol en grados, dirían, bueno, aquí son 15, luego llego 30, 45, ¿cuántas horas tengo? Si cada hora son 15 grados y son 45, ya tendría 3 horas. Así que podría saber qué hora es justamente con saber medir la altura de los objetos en el cielo. En este caso del sol, para poder determinar la hora. Eso funciona de forma aproximada, porque obviamente no me va a decir la hora exacta, porque cada mano es diferente. No es lo mismo una mano grande que una mano pequeña, una mano gorda, una mano flaca, una mano bonita, una mano fea. ¿Quién lo sabe? Pero justamente es la referencia que nos puede dar para poder al menos saber la hora del lugar donde nos encontramos. Aquí está otra vez la referencia. Aquí me la marca un poco distinta porque no me da la señal del pulgar arriba, pero me da esta señal como de cuernitos, viva el rock o algo así, justamente para los 15 grados, que es relativo, básicamente, por lo que digo, no toda la referencia va a ser exacta, pero sí me va a dar un aproximado. No obstante, cuando llega la noche, la cosa se pone un poco más extraña, porque en principio tenemos la misma cantidad de estrellas, pero el comportamiento de las mismas va a ser un tanto interesante. Y es que ustedes, que se encuentran allí al sur de Perú, tienen la posibilidad de ver la Cruz del Sur, la constelación de la Cruz del Sur, casi que durante todo el año dándole la vuelta al cielo. Y lo mismo funciona con esta constelación que llamamos la estrella, la Osa Mayor. Entonces, así como funciona en el norte esta referencia, que no la voy a trabajar tanto acá, funciona en el sur. Esto dio lugar a la construcción de los diferentes instrumentos de navegación, con lo cual los antiguos navegantes lograron explorar estos cielos australes, lograron llegar a estas latitudes. Y básicamente el hecho de crear las constelaciones, porque las constelaciones fueron creadas por la imaginación, es lo que nos da estos puntos de referencia para poder entender el cielo. Y por último les muestro esta esfera. No por último, es por último en la presentación porque todavía me falta una parte práctica que viene a continuación. Esta esfera ustedes la verán y dirán, ¿qué es eso? Por favor, qué enredo. Esto la verdad es muy fácil de entender. Tenemos lo que es el globo terráqueo, pero con una proyección del cielo, donde esta línea roja me representaría la línea del ecuador, que en astronomía también se conoce como ascensión recta. Miren que dice 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, que es lo mismo que vine hablando hace un rato. Aquí me muestra la altura en grados, y esta línea verde es la eclíptica o por donde se mueve el sol a lo largo del año. El resto de líneas son constelaciones y los otros meridianos y paralelos. Es bastante sencillo y para eso lo voy a ilustrar a continuación con el programa que seguramente muchos de nosotros conocemos, que se llama Stellarium. Y decidí que fuera Stellarium el programa a utilizar justamente porque si ustedes toman nota o si esto queda grabado, van a tener la oportunidad de verlo y repasarlo más adelante. Me quedan solo 20 minutos para explicarles esto. Realmente esto forma parte de un curso que yo hago que se llama Navegación Astronómica y el curso suele durar 6 semanas más o menos, pero estoy aquí tomando una referencia un tanto resumida de cómo ver el cielo. Como bien les había mencionado, el Stellarium es bastante fácil de usar, ustedes lo pueden hacer desde su casa, es gratuito el programa, lo pueden descargar, y este programa me ayuda a observar el cielo. Aquí pueden ver los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, debí haberles puesto otro color para que se notara más. También puedo observar, disculpen un segundito, cerré un poquito el programa. Un segundito que se me cerró. Bueno, justamente este es otro cielo, que es el del norte, que ya se los voy a mostrar.
Si hay preguntas por el momento las pueden ir haciendo y así vamos repasando. Bueno, volvemos al estelario. Acá yo voy a mover el cielo hacia el norte. Ok. Yo podría entonces saber que tengo la línea del ecuador, que me va de este a oeste, la línea de la eclíptica, por donde se mueve el sol, ¿ok? Y la línea del meridiano, que es la que me atravesaría la parte norte-sur, ¿correcto? Luego tendría yo los meridianos y paralelos, pero para no hacerlo tan enredado, lo voy a quitar. Sé entonces que el sol, en esta fecha de hoy, 19 de octubre, está saliendo no por el este, sino que sale por un lugar que está por debajo del punto del ecuador celeste. Llega al punto máximo del meridiano y posteriormente se va a ocultar por el oeste. Sin embargo, a medida que pasen los días, aquí estoy haciendo una aceleración de los días, en lo que llegue al mes de diciembre va a llegar al punto austral, es decir, al punto máximo sur, dándonos el verano. Pero posteriormente va a realizar su movimiento de ascensión hacia el ecuador, donde va a llegar en el mes de marzo, y posteriormente va a llegar al punto máximo norte en el mes de junio. Ya por allí sé que me está marcando los otros puntos, o digamos cómo estaría marcándome los otros puntos cardinales, ¿no? Noroeste, sureste, etc. Por otro lado, ya con entender el movimiento del sol en el día, podría yo entonces avanzar a lo que sería el movimiento nocturno, siempre y cuando pueda yo entender las estrellas. Voy a venir en primer lugar al cielo del norte. Estas constelaciones que estoy marcando acá justamente me van a indicar los puntos, digamos, los puntos de referencia hacia la estrella polar. Esto es para quienes estén conectados y puedan y se encuentren en el hemisferio norte. Sabemos que la constelación de la Osa Mayor, que es esta, las voy a dibujar acá, la Osa Mayor me va a dar una de las referencias más fáciles de la astronomía, que es tomar las dos estrellas punteras y esta me va a ayudar a llegar a la estrella polar indicándome el punto cardinal norte. Pero ¿cuándo va a pasar esto? Esto no va a pasar todo el año. Dependiendo de la latitud que yo tenga, será posible ver una constelación. Para el hemisferio norte, la constelación de la Osa Mayor solamente se ve en la primavera del norte, que vendría siendo el otoño del sur. Posteriormente pasaríamos al verano, donde tendríamos el llamado Triángulo del Norte, compuesto por 3 constelaciones, que se verá en el solsticio de verano en el norte, siendo el solsticio de invierno para el sur. Posteriormente, lo que podríamos apreciar en el cielo del otoño sería la constelación del Casiopea, que parece una M o una W, y solo se ve en el otoño del norte o primavera del sur. Y por último, para el invierno del norte, verano en el sur, tendríamos la constelación de la Auriga, el Auriga o el Cochero. Y todas estas constelaciones son las que en astronomía se llaman predominantes, porque solo se ven en esas estaciones. Para corroborarlo, yo podría utilizar este mismo programa o este mismo cielo que es ecuatorial y estoy ubicado en el mes de junio. Si yo habilito las constelaciones del mes de junio, me va a marcar aquí arriba al cisne, a la lira y al águila, que son las que me conforman el triángulo de verano. Y fíjense que ese triángulo de verano se ve desde que sale la noche hasta que amanece. Si me voy a otra época del año, por ejemplo, en el mes de septiembre, a ver, octubre, septiembre, justamente voy a ver acá a la M o W, que es la constelación de Casiopea, que aparece desde la noche a las 7 de la tarde temprano, 7, 8 de la noche, hasta que amanece. Y posteriormente, si me voy al mes de diciembre, por acá, que estoy en el mes de diciembre, voy a tener a la Auriga o al Cochero, que desde que atardece hasta que amanece va a estar predominante en el cielo. Y por último, el mes de marzo, justamente la primavera en el norte, me marca aquí, a la Osa Mayor, que desde que atardece hasta que amanece se encuentra predominante en el cielo. Estas son las 4 constelaciones más importantes del norte que nos podemos aprender. Las más importantes.
son 88 constelaciones, pero ¿para qué me voy a aprender tanto si con 4 que me aprenda del norte y 4 que me aprenda del sur y unas 3 del Ecuador ya tengo suficiente? ¿Cuáles son esas del Ecuador? Fáciles. La constelación del León, que si la vemos acá es un leoncito, esta me funciona como una brújula natural. La parte del lomo del león me señala al norte, la del pecho me señala al oeste, las patas, por así decirlo, me señalan al sur y la cola me señalan hacia el este. Y ustedes dirán, ¿cómo puedo yo distinguir? ¿Cómo puedo yo distinguir una figura en el cielo si jamás he visto las estrellas? Bueno, existen programas como este, ahora hay aplicaciones para los celulares que te dicen dónde mirar las estrellas y también hay mapas de estrellas que se pueden descargar por internet colocando latitud y longitud justamente para poder ver cuáles son las estrellas que verás desde tu ciudad todas las noches. Y las constelaciones, por supuesto, que también te pueden ayudar a orientarte. Entonces, el león es una de estas primeras constelaciones que se pueden distinguir en el cielo y que sirven como una brújula natural. Otra de las constelaciones son, por ejemplo, la de Orión o las Tres Marías, como muchos le llaman. Orión está justamente en el Ecuador. Sus dos estrellas principales, Betelgeuse, que es la más brillante y rojiza, y Bellatrix, me apuntan hacia el norte. Rigel y Saiph, que son las del sur, me apuntan hacia el sur. Y básicamente el cinturón de Orión, que es estas tres líneas que vemos acá, unas me apuntan hacia el oeste y otra me apunta hacia el este. ¿Cómo lo sé? Bueno, justamente porque la línea que en este caso me llevaría a esta estrella roja, que es del Toro, me está llevando hacia el oeste, y la que se encuentra más brillante en el cielo, que es la estrella Sirius, de la constelación del Can Mayor, me estaría llevando hacia el este. Y por último, estaría la constelación del Pegaso. El Pegaso justamente me dibuja una especie de cuadrado gigante en el cielo, que ya se los voy a mostrar. Y el Pegaso estaría por aquí. Justamente funciona también como una especie de brújula, donde sus patas me apuntan hacia el norte, las alas hacia el sur, su cabeza hacia el oeste y su espalda o su lomo hacia el este. Entonces, ya por este lado tengo 3 constelaciones en el sur, 4 constelaciones en el norte y me faltaría, 3 constelaciones en el Ecuador, 4 en el norte y me faltarían solamente las constelaciones del sur, que a continuación, y ya para finalizar, les estaría mostrando, que son estas que están acá. Un poco más complicadas, sí, pero basta con tener algo de imaginación para poder entenderlo. En primer lugar, la Cruz del Sur, que es una de las constelaciones más importantes para la astronomía andina, para la astronomía cultural de Sudamérica, me ayuda a encontrar el punto cardinal sur celeste o el polo sur de la Tierra. Y recuerdan a la estrella Sirius del Can Mayor, fíjense que aquí está Orión y las Tres Marías, la estrella más brillante del cielo, Sirius, en unión, en una línea imaginaria con la estrella Canopus, básicamente también me van a ayudar a encontrar a esta estrella, a la estrella Sigma Octanti, de la constelación del Octante, que la vemos acá, justamente con una línea imaginaria que yo realice de una estrella a otra, puedo llegar al sur. Y por último, o antepenúltimo, perdón, podría encontrarme con la constelación del río Eridano, que no necesito saber cómo es simplemente ver la estrella más brillante contraria a la Cruz del Sur, justamente se llama Archernar, y me ayuda a encontrar una referencia de la estrella austral. Y por último, la estrella Peacock, que está contraria a estas dos estrellas que acabo de mencionarles. Entonces es cuestión de practicar, sí, porque no todo el mundo está acostumbrado a ver las estrellas, no todo el mundo tiene buenos cielos en sus ciudades. Por ejemplo, hay quienes vivimos en ciudades realmente contaminadas lumínicamente hablando, pero si estamos en una ciudad no necesitamos sobrevivir con las estrellas. La aventura es para cuando salimos de la ciudad y no, digamos, nos ubicamos en el espacio y tampoco en el tiempo. Ya habríamos entonces de aclarar que cada constelación del norte, por ejemplo, dependiendo de la estación, va a tener, cada estación del año va a tener una constelación predominante. Para este hemisferio, para el sur, ahora nos encontramos entrando a la primavera.
por lo que la constelación predominante es justamente el río Eridano con la estrella Archernar. Va a ser la constelación que me va a marcar toda la época. Volvemos al mapa ecuatorial, tenemos por acá, y fíjense que acá justamente tengo, a ver, al río Eridano, ¿no? A la estrella Archernar, que desde que atardece, acá voy a poner la atmósfera, desde que atardece hasta que amanece, básicamente está en todo el cielo. Claro que acá me va a marcar otras horas porque estoy ubicado en otro lugar del planeta. Por otro lado, para el verano vamos a tener a Sirius y a la estrella Canopus, que en todo caso vendrían siendo la primera y la segunda más brillante del cielo, que me van a llevar hacia el sur. Por otro lado, ya para el momento que inicie el otoño, tenemos la Cruz del Sur, acá la Osa Mayor, acá la Cruz del Sur y el Centauro, como para tener otra referencia, que justamente me marcan o me ayudan a encontrar el sur. Y por último, ya para lo que sería el cielo del invierno, en el norte vamos a tener justamente la constelación de la Lira, el Águila y el Cisne. Opa, ahí está la Osa Menor. A ver dónde están. Aquí el Cisne y el Águila está por acá. Y para el sur, justamente tendríamos al Pavo Real o Peacock, que básicamente son las que me van a ayudar a orientarme en el firmamento. Entonces, es difícil la astronomía, es difícil orientarse en el cielo, es difícil entender todo esto. La verdad, es complejo, pero la práctica es lo que nos puede ayudar a encontrarnos con las estrellas. Es importante, ya que muchas personas, por ejemplo, ya para resumir, muchas personas siempre dicen, bueno, la astronomía no me ayuda para nada, pero justamente la hora de cada día es determinado por la astronomía. La estación del año, el cambio del tiempo, del clima, en todo caso, las estaciones del año, son determinados por la astronomía. El calendario que utilizamos es determinado en cierto modo por la astronomía. Y justamente muchas de las cosas que hacemos en el día a día son y están involucradas a la astronomía. Con prestarle un poco de atención a las estrellas, creo que hacemos muchísimo justamente para no solamente sobrevivir, sino también para entender la importancia que tienen observar las estrellas. Si antes lo hacían los antiguos, que no tenían ningún tipo de instrumentos, ¿por qué no lo hacemos nosotros que tenemos todas las herramientas? Esta es una invitación entonces a que justamente se motiven a estudiar un poco lo que es las estrellas y especialmente la navegación astronómica, porque quién sabe cuándo algún día necesitemos orientarnos con ellas. No, pero tenemos GPS y tenemos Google Maps. Sí, pero va a haber algún día en el que falle algo y seguramente la tecnología no nos podrá salvar, sino nuestros conocimientos. Yo, como les comentaba, trabajé en un planetario. Esta charla forma parte de un curso porque el planetario de mi ciudad pertenecía a la Armada de Venezuela, o pertenece a la Armada de Venezuela, en el que los militares deben aprender o deben saber de navegación astronómica para poder abordar estos barcos con los que se iban hacia alta mar. Y así tuvieran instrumentos, debían tener un curso de navegación astronómica con ellos. Por lo que si ellos también lo hacen, ¿por qué no nosotros que somos apasionados de las estrellas, no? Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias y espero que tengan alguna pregunta. Con muchísimo gusto se las responderé. Saludos. Muy bien. Te agradecemos, Brian, por la presentación que nos has dado hoy día. Realmente ha sido muy interesante esta guía y las aplicaciones que podemos darle a la astronomía. Ahora vamos a pasar con la ronda de preguntas de la audiencia. Muy bien. Aquí tenemos 2 preguntas y una de ellas dice: esos grados con las manos siempre se miden con los brazos totalmente extendidos, ¿verdad? Creo que tu audio. Sí, lo siento, lo siento. Justamente con el brazo extendido totalmente y mirando hacia el horizonte. Y con un ojo, si es posible, así como un pirata. Hacer esto justamente hacia el horizonte, colocando la base de la mano en el horizonte y a partir del dedo pulgar
ya tendrías tus primeros 15 grados y después comienzas a hacer la medición del objeto. No solamente funciona con el Sol, lo pueden hacer con las estrellas, lo pueden hacer con un satélite, con la Luna esta noche, por ejemplo. Pueden ir a apuntar la Luna y bueno, vamos a ver a qué grado se encuentra la Luna y así justamente hacer esa práctica. Muy bien, aquí tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿la medición de 15 grados por hora funciona en cualquier latitud y longitud? Funciona en cualquier latitud. Donde sea que estés, esos 15 grados siempre te van a marcar una hora de ascensión recta o una hora de arco. Vamos a ponerlo como una hora de arco justo porque nuestra bóveda celeste es justamente eso, un arco. Entonces ese arco está dividido en 180 grados y cada 15 grados vas a tener una hora. Recordemos que es la división de 360 grados que mide nuestro planeta por 24, que es el número de meridianos. Y eso nos da la cuenta de 15 grados para medir las horas. Muy bien, muchas gracias. Esperemos haberle aclarado las dudas aquí a nuestros asistentes. ¿No hay más preguntas? No, no hay más preguntas. Bueno. Muchas gracias, Brian, por tu presentación. Ha sido un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias por el tiempo que nos has brindado y pues... En unas semanas se te va a estar enviando el certificado. Genial, les agradezco mucho y será entonces hasta la próxima. Ya saben, recuerden seguirme por ahí en las redes sociales, Mochileros Astronómicos, en Instagram y Facebook. Y saludos ahí a Sebastián Muso, que lo veo conectado. Un gran abrazo, amigo mío. Así que espero que esté bastante bien. Gran charla, te felicito. Gracias, gracias. Muy bien, Brian, tenemos una preguntita más. Sí, que dígame. parece de un curioso. Dice, ¿te has inventado tus propias constelaciones? Bueno, la verdad sí. Y acá puedo simplemente, para cerrar, decir que todos seguramente en algún momento nos hayamos inventado nuestras propias constelaciones. Y es que incluso todas las culturas de Sudamérica especialmente tienen su propia percepción o interpretación de los cielos, sus propias mitologías. Bien tenemos, por ejemplo, la astronomía inca, la astronomía de los pre-incas, incluso ahí en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Ecuador. Hay muchas historias, incluso acá en Argentina, de los pueblos originarios. Nuestros pueblos originarios tuvieron sus propias constelaciones. Entonces yo sí me he inventado unas que otras constelaciones, pero les dejo esta curiosidad. Si dependiera de nosotros reconstruir las constelaciones en el cielo, recuerden que los antiguos lo hacían para representar a sus dioses y cosas que para ellos eran importantes, pero si dependiera de nosotros hacer todo un mapa de constelaciones, no sería difícil encontrarnos la constelación del TikTok, la constelación del Instagram, la constelación de las redes sociales o cualquier otra cosa que para nosotros hoy, al parecer, es importante. Así que basta con usar la imaginación y obviamente la paciencia de poder unir puntitos en el cielo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Como ya tenemos a nuestro siguiente ponente, vamos a darle la bienvenida. Viste, Yamil, que ya dijo, Brian dijo, nosotros en Argentina, así que ya lo hemos adoptado a este venezolano. Él ya es de Argentina. Muy bien. Y para terminar por el día de hoy, tenemos la ponencia magistral del licenciado Sebastián Muso, quien es licenciado en Comunicación y es divulgador científico. Él trabaja hace 30 años en divulgación de la astronomía y ciencias afines. Participó en más de 50 congresos internacionales como disertante. Tiene 7 libros escritos y ha participado en otros 14 como editor y coautor. Desde 1999 trabaja en la enseñanza de la astronomía a personas ciegas o con baja visión. Dictó cursos y conferencias para diferentes públicos. Ha organizado varias exposiciones y congresos internacionales. Y actualmente es miembro de la Academia Hanan Pacha. Ya, muy bien. Recordarles también a todos que pues el ponente cuenta con un máximo de 50 minutos para realizar su presentación. Los asistentes pueden dejar sus preguntas en el chat. La asistencia se pasará y estará activo 15 minutos y servirá para validar su certificado. Sin más preámbulo, le doy el pase al licenciado Sebastián Muso para que pueda comenzar con su ponencia, la enseñanza de la astronomía como medio de inclusión social.
Bienvenido, licenciado Sebastián Musso. Lo dejo con el uso de la palabra. Buenísimo, Yamil. Muchas gracias por la invitación. Contento de formar parte de este evento entre muchos amigos que van hablando por estos días. Y bueno, un poco como vos me presentabas, hace más de 30 años que doy charlas o cursos o talleres de astronomía, pero en definitiva hace al menos 20 años trabajo en una temática en particular, que es la enseñanza de la astronomía a personas ciegas o con baja visión, y, hace mucho tiempo formo parte de distintas instituciones relacionadas a la astronomía, bueno, últimamente algunas virtuales, donde estamos juntos, amigos de distintas partes del mundo, pero inicialmente estas agrupaciones eran, por supuesto, de la misma ciudad y del mismo ámbito que uno compartía, y ciertamente fui viendo que la astronomía trasciende el solo hecho de el compartir contenidos de ciencia, ¿no? La astronomía, particularmente a lo que nosotros nos dedicamos, que es la enseñanza de la astronomía al nivel de amateurs, de aficionados, en definitiva es bastante más que compartir conocimientos, que aprender sobre el cielo, sobre los instrumentos con los cuales aprendemos determinadas cosas. En definitiva son lugares de pertenencia, espacios de convivencia, lugares donde podemos encontrar personas que a priori entendemos tienen algunos valores o comparten claramente algunos gustos con nosotros, y en definitiva esta astronomía se convierte en un bien cultural, ¿no? La astronomía, un poco lo decía tangencialmente Brian en la charla anterior, cuando repasaba las constelaciones y hablaba de ese vínculo que hemos tenido históricamente entre el cielo y nuestra cultura, ¿no? Entre poner ahí en el firmamento las cosas que nos gustan mucho y que queremos ver todas las noches, las cosas que le tenemos un poco de miedo y las ponemos allá lejos, pero en definitiva a lo largo de la historia de la humanidad y de los distintos pueblos hemos representado el firmamento con nuestros miedos y nuestros anhelos, ¿sí? Bien lo comentaba Brian en su última respuesta cuando decía, bueno, si hoy inventáramos constelaciones probablemente pondríamos estrellas del cine, de la música, algo de las redes sociales, seguramente artefactos de tecnología que hoy nos resultan indispensables para nuestra vida moderna. En definitiva, la astronomía debería ser más entendida como una manifestación cultural, una más de las tantas manifestaciones culturales del hombre, y muchas veces le hizo bastante mal a la astronomía en particular y a la ciencia en general ponerla como algo superior, ¿no? Lo que vamos a tratar de ir viendo a lo largo de estos minutos es la astronomía en su faceta cultural y en su faceta de herramienta, entiéndase bien esto, de excusa para incluirnos a distintos grupos sociales dentro de una comunidad. Así que claramente tengo que empezar con un espectro social que ha tenido la astronomía en este último año y medio o dos que nos ha tocado vivir en pandemia, ¿no? La astronomía se ha convertido, para seguramente muchos de los que están viendo incluso esta charla, en un modo de compañía en los encierros que hemos tenido para protegernos de los efectos del coronavirus, pero también en una compañía que nos fue reformando nuestros espacios libres en unos espacios de ocio, de disfrute y de aprendizaje, y de tejer
relaciones, ¿sí? Con personas que por ahí, desde la distancia geográfica, nos hubiera resultado imposible. A través de la astronomía hemos generado nuevos lazos, hemos, en mi caso, como divulgador, entrado a casas de personas que viven muy lejos de la mía, a conocernos de lugares que probablemente físicamente no hemos tenido aún la posibilidad de conocer. Yo, cuando comenzó la pandemia, el mismo día que se declaró la cuarentena en mi país, en Argentina, comencé con un ciclo de un video, ¿sí? Subido a mis redes sociales, un video por día, durante la primera reclusión que tuvimos en mi país, ¿no? Fueron 67 días seguidos con al menos un video que contaba una curiosidad de la astronomía, que contaba una particularidad de la historia de la exploración espacial, y a veces incluso invitando a algún otro divulgador, algún científico que se sumara a esta propuesta. Fue, la verdad, muy, muy gratificante la cantidad enorme de gente que se fue sumando a través de distintas redes sociales, de compartir los videos, de después terminar armando grupos donde esos videos se subían. Realmente fue el aprendizaje de una ciencia mucho más allá de contar cuántas lunas tiene Saturno, a qué distancia está Júpiter, o cuál es la magnitud de tal o cual galaxia, sino realmente poder saber que del otro lado había un montón de gente que compartía nuestros intereses, ¿sí? Que le parecían importantes las mismas cosas, que teníamos curiosidad por los mismos temas, y ahí esos pequeños videos conformaron una compañía, ¿sí? Una compañía. Brian, ¿estás con micrófono para hacer alguna pregunta? No. Bueno, digo, nos acompañamos a través de la enseñanza de la astronomía. Hay un divulgador, en realidad un educador británico que a mí me gusta mucho, que recomiendo muchísimo que busquen en internet cosas de él, busquen sus libros, escuchen una muy interesante charla TEDx que él dio sobre la educación, y en sus libros este señor, Ken Robinson, habla de la tribu. Habla de ese grupo al cual podemos pertenecer nosotros, donde nos sentimos identificados, donde los gustos son los mismos, donde el desarrollar una actividad no tiene horario, porque no tiene nada que no sea placentero, que no genere el disfrute de querer seguir haciéndolo durante horas. Y en definitiva de eso se tratan muchísimas agrupaciones de astronomía, los clubes, las asociaciones civiles, las asociaciones de amigos de tal o cual observatorio o planetario. Son tribus, ¿sí? Son lugares de pertenencia para, yo diría, millones, ¿sí? De personas a lo largo del mundo, que la verdad, como decía algún viejo eslogan de la Unión Astronómica Internacional, ahí estamos emparentados todos bajo un mismo cielo y bajo un mismo formato, ¿sí? Hay estos clubes de astronomía en Argentina, los hay en Perú, en Francia, en China, en Japón, en Nigeria, en cualquier lado que imaginemos. De hecho, esta es una foto que yo recuerdo con cariño porque es mi última tribu presencial, ¿no? La foto del último curso de astronomía general de todo un año, presencial en el 2019 que dicté, ¿no? Y acá me parece que es un lindo ejemplo de lo que genera nuestra ciencia, ¿no? Un grupo de gente
de amigos de distintas edades, de diferentes formaciones, que se juntan, en este caso, 2 horas por semana a escuchar de astronomía. Hay algunas caras de por ahí que ustedes desde luego no conocen, pero yo les cuento 12, 15 años haciendo el mismo curso. Evidentemente, Marte sigue siendo rojo, Andrómeda sigue estando a 2 millones de años luz de la Vía Láctea, y algunas cosas, si bien muchas otras claramente lo hacen, muchas cosas no cambian en la astronomía, ¿no? Pero lo que seguramente muchas de esas caras están buscando es esa tribu, ¿no? El lugar donde se sienten contentos, donde se sienten contenidos, donde pueden hacer bromas, donde generan amistades, ¿no? De alguna manera, y como propongo con esta diapositiva, es el hecho de no ponerse viejo, no hacerse viejo nunca, mantener esa juventud. Y por eso pongo esta imagen, para mí, preciosa de un grupo de amigos, precisamente de una asociación de aquí de Argentina, de una de las asociaciones más convocantes de la astronomía de Argentina, donde esa primera fila, ¿sí?, de señores que estaban, en este caso en la foto, escuchando una charla mía cuando fui de visita, son todos los profesores de varios cursos que dictan semanalmente desde hace muchos años, ¿no? Es el espacio donde también son terriblemente útiles por el conocimiento que tienen y que lo comparten con justamente atravesando distintas edades, ¿sí?, que pueden estar en el mismo auditorio escuchando, ¿sí?, compartiendo de alguna manera lo que ha evolucionado, sobre todo en esta última década, la astronomía, ¿sí?, y las cosas que nos parecían impensadas hace 10 o 15 años y hoy son una realidad. Bueno, de eso se trata, ¿no? Se trata de encontrar los espacios donde la pasamos bien, donde nos divertimos. Ya está comprobado por las neurociencias que aprendemos a través de las emociones. Aprendemos, nos queda el conocimiento cuando el ámbito donde lo aprendimos fue un ámbito cómodo, donde nos emocionamos o nos reímos, ¿sí? Lo pasamos a través de una emoción, no es un dato absolutamente perdido, sino que se trata de algo que realmente nos empieza a formar parte de alguna manera. Hay proyectos de astronomía e inclusión preciosos, como el que se desarrolla, por ejemplo, en Chile, donde han dado unos talleres muy interesantes de astronomía para personas sordas, y entonces han generado palabras específicas para el lenguaje de señas que tienen que ver con el vocabulario astronómico en específico, ¿sí? El lenguaje de señas tiene, además del alfabeto, algunas palabras o frases preestablecidas. Claro, dentro del lenguaje de señas normal, las palabras relacionadas a la astronomía no estaban, ¿sí? Y fue una muy linda iniciativa de algunos científicos de ese país en generarlo, ¿no? En generar un vocabulario de señas astronómico para que la astronomía empiece a ser realmente de todos, para que pueda llegar a cada uno de los ámbitos, donde incluso no sean talleres para un grupo en particular, sino que en nuestras actividades, en nuestros talleres, tengamos las herramientas para que puedan acercarse, ¿sí?, las personas independientemente de la dificultad o la condición que tengan para el acceso a la información. Por supuesto, ahí entra un poquito mi trabajo desde 1999, que es el de la astronomía para personas ciegas o con baja visión. Yo comencé hace un poquito más de 20 años armando
una suerte de traducción del cielo, donde cambié los brillos y los colores de las estrellas a sonidos de diferentes decibeles para los brillos y distintos tonos para los colores, y así poder representar cualquier cielo nocturno, ¿no? Después, en este corto periodo, la revolución de la tecnología hizo mucho más accesible, por ejemplo, las impresiones 3D, y el material para estos talleres se convirtió más táctil que audible, ¿no? Entonces ahora tocamos superficies planetarias, galaxias, planetas, globos de la Luna, de Marte, de Venus. En definitiva, empezamos a acercarnos al conocimiento astronómico de otro modo, ¿no? Ahí, en esta imagen, por ejemplo, estoy en un taller en Bogotá, hace ya 8 o 9 años, y estamos tocando precisamente la meseta de Tarsis, ¿no? Una de las zonas más interesantes del planeta rojo, de Marte. Ahí está en la mano derecha de quien estaba tocando la maqueta, el Valle Marineris, ese enorme cañón de más de 3.000 kilómetros de largo que tiene Marte y 70 kilómetros de profundidad en su parte más importante, y al costadito los 3 volcanes enormes que tiene ese planeta, incluyendo al cuarto que está abajo de esos dedos, que es el Monte Olimpo, ¿no? Yo siempre hago un poco la broma, no lo es tanto, de que realmente conocí el Monte Olimpo más que con las imágenes de los orbitadores que están en Marte a través de una maqueta, ¿no? Donde con mis dedos pude tocar una pendiente muy suave que tiene ese enorme volcán de 4 alturas del Everest de Marte, pero del otro lado una barranca terriblemente abrupta que lo lleva hasta del pico a la meseta. A veces aprendemos, si bien, por supuesto, el 80% de la información que recibimos es a través de la vista, a veces aprendemos alguna sutileza con otros sentidos, ¿no? Y el tacto, por supuesto, es una herramienta fantástica para poder acercar la astronomía a este público en general, pero siempre me ha resultado magnífico cuando desarrollé estas actividades con un público en general, donde todos aprendemos tocando, aprendemos de otra manera, aprendemos quizás con las herramientas de un grupo que no tenemos demasiado presente, como son las personas con dificultad visual, a las que quizás algunas personas incluso puedan llegar a discriminar, y a través de la enseñanza de la astronomía, esta particular enseñanza de la astronomía, aprendemos que simplemente lo hacen de un modo diferente, pero que nosotros mismos podemos conocer mucho del universo de ese modo. De hecho, hoy la astronomía es casi una ciencia de lo invisible, ¿no? Hoy aprendemos a través de los rayos X, ultravioletas, infrarrojos, aprendemos del universo más desde otras longitudes de onda y no con lo que nuestros ojos nos permiten ver. Hay proyectos de inclusión social a través de la astronomía a lo largo de todo el mundo, y acá una imagen preciosa de telescopios hechos con material de descarte en África, ¿no? Y a mí siempre me parecieron fantásticos estos proyectos. Hace algunos años atrás me enteré que había un profesor de física en la ciudad de Rosario, en Argentina, que trabajaba en una escuela muy desfavorecida desde lo económico. Los papás de los alumnos, en su mayoría, recolectaban basura, y armó un proyecto de armar telescopios con residuos, ¿no? Con armar las ópticas con las partes de la base de las botellas, armar los tubos
con el cartón que se encontrara. Y si bien los telescopios no tenían una gran calidad óptica, más que nada podían ayudar un poco a la observación terrestre y nada más, convertían, ¿sí?, una realidad complicada, ¿sí?, en una oportunidad para generar un instrumento de curiosidad. Y me pareció realmente fantástico. Me gusta cuando la astronomía nos tiende puentes con otros grupos de la sociedad. Acá una experiencia preciosa de un grupo de españoles hace 2 años ya, en el último eclipse que cruzó Asia, en un monasterio budista, compartiendo el eclipse, ¿sí?, y mostrando cómo no necesariamente la ciencia y la religión tienen que estar peleadas. De hecho, a lo largo de la historia tenemos preciosos ejemplos de que eso no se ha dado, ¿no? Incluso hoy el Observatorio Vaticano trabaja a un excelente nivel en astronomía y hay muchos casos de lo mismo, ¿no? Esa foto del eclipse inmediatamente a mí me remontó a esta preciosa foto de dos humanistas, dos personas curiosas compartiendo conocimientos, ¿no? Uno claramente un astrónomo, el otro un referente religioso a nivel mundial, pero en definitiva ahí casi como dos chicos curioseando sobre las galaxias. Me parece una imagen digna de poner como ejemplo. Esta frase realmente me gusta para introducir a otra historia de inclusión a través de la astronomía, y es un proyecto que llevan a cargo al menos 2 observatorios de mi país. El Observatorio de La Plata y Córdoba tienen este proyecto de derecho al cielo nocturno, donde dictan talleres de astronomía dentro de las cárceles de varias provincias dentro de mi país, ¿no? Y llevan telescopios para hacer observación a las personas que están privadas de la libertad, donde no pueden ver el exterior de ese lugar de reclusión, pero ven el exterior del planeta a través de posar sus ojos en el ocular de un telescopio, ¿no? Me parece realmente una muy linda iniciativa en el hecho de, bueno, poder presentarles a estas personas otras oportunidades, otras vivencias, otras experiencias más que nada, y tratar de ampliarles un poco el panorama, ¿no? Me parece un proyecto seguramente difícil de desarrollar, complejo, en muchas aristas, pero un digno ejemplo de cómo la astronomía se puede usar como herramienta de inclusión social. Yo al principio de la charla decía lo mal que le había hecho en la historia a la astronomía en particular, pero a la ciencia toda, mostrarse como algo superior, como algo mejor que otras manifestaciones de la cultura. En definitiva, nosotros aprendemos astronomía también a través de otras manifestaciones culturales, sino pensar en 2 cuadros de Van Gogh, La noche estrellada y La noche estrellada sobre el Ródano. En ambos hay un cielo real, hay un cielo con estrellas que ciertamente están en esa posición en el cielo, que nosotros incluso podemos tomar un programa de simulación planetaria como el Stellarium o el SkyMap, y fijarnos cuál fue la noche, ¿sí?, en el sur francés, donde Van Gogh, no sé si pintó, pero al menos se inspiró en esa observación astronómica para luego volcar en el lienzo precisamente esa posición de las estrellas, ¿no? A veces el arte nos da también una
herramienta más amigable para llegar a los conocimientos científicos, o incluso para hacer cosas fantásticas, ¿no? Esto es el proyecto de una ex astronauta de la NASA y artista plástica, Nicole Stott. Ella viajó en el transbordador espacial, pintó en el espacio sus propios cuadros, y hace muchos años ya desarrolla un proyecto muy lindo de hacer dibujos a chicos de todo el mundo relacionados a la astronomía. Usualmente primero será un taller donde hablamos digo hablamos porque yo de vez en cuando me doy el gusto de participar del proyecto y armar las actividades acá en Argentina relacionadas a lo que propone Nicole. Y en tal caso es dar un taller, contar cómo es la exploración, sobre todo tripulada, del espacio, cómo viven los astronautas hoy en alguna de las 2 estaciones espaciales que giran en torno al planeta, qué se hace ahí, qué se investiga, y luego de eso, bueno, a dibujar con lo que estas historias nos hayan inspirado. Y los dibujos se escanean, se montan en la tela con la cual una empresa en Estados Unidos hace los mamelucos para que los astronautas trabajen dentro de la estación espacial, y se arman mamelucos con los dibujos de los chicos de todo el mundo. Y ya en 3 ocasiones viajaron a la estación espacial estos trajes, ¿no? Yo siempre digo, la única falla que le encuentro al programa es que no estaba cuando yo era chico, que me hubiera encantado hacer un dibujo para que ese dibujo mío viajara al espacio, ¿no? Cuando vuelven estos trajes, se subastan y ayudan a distintos hospitales de los Estados Unidos, ¿no? Algo, de hecho, muy parecido a lo que nos ocurrió unas semanas atrás, cuando la misión Inspiration 4 de SpaceX no solo llevó a 3 días, sino que generó una campaña de crowdfunding de $200 millones para ayudar a la lucha contra el cáncer infantil, ¿no? Realmente un enorme ejemplo de cómo la ciencia, la astronomía en este caso, inspira, pero también cómo podemos utilizarla como herramienta, como excusa para hacer cosas aún más grandes que el solo hecho de enseñar astronomía. Acá, bueno, uno de los talleres que di para el proyecto de Nicole, en un centro de día con chicos con diferentes discapacidades, acá a unos 100 kilómetros de donde vivo. Esta frase del primer hombre que hizo una caminata espacial, ¿sí? Leonov, nos introduce a estas actividades de chicos, diría yo, de cualquier edad y de muchas partes del mundo. Yo represento para Argentina el programa UNAWE, que entre muchos proyectos lo que hace es impulsar año a año el proyecto Eratóstenes, ¿no? Juntarse escuelas o agrupaciones de distintas partes del mundo a medir la sombra proyectada por un palo cerca del solsticio o el equinoccio y hacer las cuentas para, al igual que Eratóstenes en el primer siglo de nuestra era en la Biblioteca de Alejandría, medir no solo que la Tierra es redonda, mal que le pese a los terraplanistas, sino el tamaño que tiene nuestro planeta. En definitiva, ese dato lo podríamos encontrar en cualquier enciclopedia, pero el hecho de aprenderlo a través de nuestra experiencia es magnífico, y el hecho de poder unirnos, ¿sí?, con otras culturas, con personas de otras partes del mundo para lograr ese objetivo de estudio, me parece
un muy lindo ejemplo, ¿no? Pensando en esto que decía del eslogan de la Unión Astronómica Internacional, ¿no? Que somos un montón de países, pero estamos unidos por algo mucho más grande que formar parte del mismo universo, y es ver el mismo cielo, o al menos, bueno, un cielo parecido si nuestras latitudes no son al menos muy, muy dispares. La astronomía ha servido hasta para la libertad, ¿sí? Hay ejemplos preciosos de canciones de los esclavos negros en Estados Unidos, que a través de ese código de una canción que iba aparentemente de forma ingenua, nombrando estrellas, estaban marcando un camino de huida de sus captores, ¿no? Ha servido esa astronomía para llevar hacia la libertad, como nos ha servido en otras épocas para navegar y para expandir nuestras fronteras. Hay una película muy linda que habla de una chica en el mundo islámico, ¿sí? Donde por supuesto no estaba su historia personal predeterminada para que se dedicara a la ciencia, sin embargo, encontraba el alivio a algunas cuestiones complicadas desde lo social en su telescopio, ¿no? Ahí también podemos encontrar cómo se vive, ¿sí? Nuestra relación con el acceso al conocimiento, nuestras pasiones en distintas partes del mundo. Y hasta compartirlas, ¿no? Tenemos preciosos ejemplos de quienes se han dedicado y se dedican a recorrer el mundo llevando la palabra de la ciencia, ¿no? Llevando conocimiento a distintos países y llevando lo que han aprendido de los lugares anteriores, ¿no? No solo nos enseñan de astronomía, nos cuentan qué comieron en el país anterior, cómo los trataron en la ciudad donde estuvieron antes, qué personas hay en otro sitio que hacen cosas que podemos copiar si están buenas o podemos aprender de esos errores, si ellos ya descubrieron que algo no funcionaba. Así, por ejemplo, el grupo de Big Bang, pero Bang con la B corta de la camioneta, ¿no? De Big Bang Ciencia, o, bueno, Brian, que lo tuvimos hasta hace unos minutos charlando con nosotros, ¿no? Con mochileros astronómicos y su magnífico viaje por todo Sudamérica y parte de Centroamérica, hablando de astronomía a través de lo que vaya sacando en su mochila, que otra vez son historias del cielo y historias de su viaje, que nos enriquecen a quienes lo escuchamos. Hay un proyecto muy lindo también, que es el proyecto Miradas, de dos rosarinos, dos argentinos, que han recorrido también hasta México, desde Argentina hasta México, enseñando astronomía y sobre todo enseñando la astronomía cultural, la astronomía como la han visto todos los pueblos precolombinos que han habitado nuestro continente, ¿no? Usualmente pensamos, obviamente, en mayas, aztecas e incas, pero hay realmente historias, constelaciones, cosmologías de muchísimas otras culturas riquísimas, ¿sí? Para aprender y para empezar a mirar el cielo de otro modo. Y eso realmente es fantástico. Acá aparece en la foto el profe Blas Servín, que ha dedicado su vida a la astronomía guaraní, lo que sería la astronomía del noreste argentino, el sur de Paraguay y una partecita del sur brasilero hoy, unas constelaciones y unas historias
sobre nuestro entorno más grande, preciosas, que le dan identidad, en definitiva, a una sociedad. Una sociedad que por estos días creo que estamos viviendo un cambio positivo y para siempre, ¿sí? Donde el acceso al espacio ya parece un poco más cercano para todos, donde incluso tuvimos hace menos de 2 meses a una señora de 82 años que no había podido ser astronauta en la década del 60, cuando formó parte del proyecto Mercury, y se dio el gusto ahora de cruzar el límite de Kármán y estar en ingravidez. Y hace días nada más este récord que fue batido por el capitán Kirk de Star Trek con William Shatner a sus 90 años, ¿no? Una parte de la historia de la humanidad que nos toca vivir, donde tenemos quizás los mejores desafíos. El desafío de convertirnos por primera vez en una civilización planetaria, en una civilización que pueble bases en la Luna, que se aventure hacia Marte, que intente cambiar esos ambientes para la vida y en definitiva que nos empiece a borrar culturalmente estas tonterías de ser, no sé, chinos, nicaragüenses, peruanos o argentinos, ¿no? Y que nos veamos, como lo soñó alguna vez Carl Sagan, como habitantes, ¿sí?, de ese punto azul pálido que es nuestro planeta girando en torno al Sol. Tal vez la astronomía tenga esa posibilidad de mostrarnos como habitantes de un planeta, independientemente de las banderas, quizás nos haga mejores personas y ojalá nos siga dando herramientas para tender puentes entre distintos grupos de nuestra sociedad. En tal caso, a ver, me gustaría, más que seguir charlando solo, hablar, ¿sí?, en estos minutitos que me quedan con los presentes y por ahí responder preguntas o escucharlos con alguna anécdota que seguramente muchos tendrán de cómo viven justamente cada uno de ustedes a la astronomía como herramienta de inclusión social. Muy bien, licenciado Sebastián. Muchas gracias por la ponencia. Vamos a pasar a la ronda de preguntas para que pues no quede conversando solo. La primera pregunta dice, Sebastián, si mal no recuerdo, su primer libro inspirado fue Cosmos de Carl Sagan, pero ¿cuál fue el primer club de astronomía del cual formaste parte? ¿Recordás esa primera experiencia? Sí, seguro. Bueno, un grupo que digamos, suena raro decir armé en mi ciudad porque yo era muy chico, ¿sí? En realidad es una historia linda como para contar. Yo estaba con otra persona que daba charlas de astronomía en mi ciudad, que es más grande que yo, y estábamos dando un curso donde yo tenía muy pequeñas participaciones porque tenía 12 años, ¿sí? Y la otra persona, por cuestiones laborales y demás, tuvo que dejar y me dice, Sebastián, te haces cargo del curso, ¿no? Y claro, en el lugar donde yo estaba dando el curso, era una sala pública de mi ciudad, y a quienes manejaban esa sala no les gustó mucho de que un chico de 12 años fuera el responsable de la sala, del instrumental que estaba en la sala y demás. Entonces, dijeron que directamente el curso se dejaba de dar, porque yo era muy chico para mantenerlo, para estar adelante. Entonces todos los alumnos, que eran adultos,
dijeron, bueno, si Sebastián no se puede hacer cargo, armamos un centro de astronomía, fundamos el Centro de Estudios Astronómicos de Mar del Plata, armamos nosotros la comisión y él es nuestro profesor. Y así se fundó el primer centro de astronomía de mi ciudad, de alguna manera para que un nene de 12 años pudiera ser el profesor de todo el resto. Muy bien. Tenemos la siguiente pregunta que dice, las palabras en lengua de señas del canal de YouTube de su amiga Amelia Ortiz surgieron del proyecto de esa agrupación que mencionó. No, porque, a ver, Amelia es una magnífica referente a nivel mundial de astronomía para ciegos, ¿sí? Sin embargo, el tema de astronomía con lenguaje de señas se está desarrollando mucho en Chile, no en España. Ahora, la verdad, lamento un montón no acordarme del nombre de los astrónomos que hay atrás de eso, ¿no? Pero es la Asociación de Astronomía de Chile la que está con ese proyecto, entre muchos otros que tienen, por supuesto, de comunicación. Estás muteada, Yamil, no te escucho. Ya, ahora sí. Ahí La está. siguiente pregunta es, ¿qué hubiese dibujado usted respecto a los dibujos que se envían al espacio? Que mencionó? Bueno, probablemente hubiera dibujado el sistema solar, ¿no? Que siempre de chico me gustaba, era lo que más me gustaba. Así que, es más, a veces me encuentro garabateando alguna hoja cuando estoy aburrido y por ahí armo algún planeta o algo. Supongo que tendría que ver con los planetas. Pero me he encontrado con dibujos preciosos, ¿no? De naves espaciales, de astronautas, incluso de extraterrestres, porque en el imaginario de un chico el espacio está poblado de lo que sabemos que está poblado y de lo que a veces las películas o los dibujitos nos cuentan que está poblado. Así que aparecen por ahí algún personaje raro que también es divertido de encontrar. Muy bien. Continuamos con las preguntas. Mencionan, Eratóstenes, según dicen, tuvo un margen de error de 1% en su medición. ¿Qué tan exacto suelen ser los cálculos en el proyecto Eratóstenes? Igual. La verdad es asombroso que Eratóstenes lo haya logrado en su época, ¿no? En definitiva, es medir la Tierra con un palo, una sombra, y hasta donde sabemos en la leyenda, un hombre caminando o a caballo, recorriendo 800 kilómetros para contarle a Eratóstenes que la distancia entre Siena y Alejandría era esa, y entonces la diferencia en las sombras significaban un 7% de la circunferencia. En definitiva, magnífico que se haya logrado en ese entonces, y magnífico que nosotros hoy lo podamos hacer con matemática incluso de primaria, sin láser, sin satélites y sin toda la tecnología con la que hoy, por supuesto, medimos la circunferencia de la Tierra en observatorios geodésicos con mucha precisión, pero nada se va a comparar con el proceso de aprendizaje cuando yo mismo puedo hacer el experimento, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, continuamos con las preguntas. ¿Cree que podremos hablar un único idioma en Marte, como el Marsis en la historia de ciencia ficción del libro Migrantes a Marte? No lo sé, no lo sé. En realidad eso seguramente pasará dentro de bastante tiempo. Intuyo de que cuando realmente haya muchos habitantes en Marte, eso al menos estará dentro de, no sé, me cuesta decir, va a estar dentro de 100 años y que esto quede grabado y que lo consigamos mucho más rápido, ¿no? Y las cosas funcionan más rápido de lo que uno imagina. Pero
Bueno, por ahí tenía razón Brian cuando escribió el libro de ciencia ficción y tenemos un idioma marciano para todo el planeta. Habrá que esperar, ojalá, no sé, vea yo el comienzo muy, muy incipiente de todo ese proceso. Gracias, licenciado. Continuamos. ¿Cuál es su mayor inspiración como divulgador? Bueno, vos nombraste a Carl Sagan, yo acá ahí tengo el busto de Sagan, estoy siempre recordando, por supuesto, mi lectura de sus libros, cuando vi la serie, creo que ha sido un divulgador magnífico, me cuesta encontrar hoy a alguien que esté al nivel de revolución en cuanto a la enseñanza de la astronomía que hizo él, me parece, todavía sigue siendo el mejor, y yo siempre digo que muchos jugamos a ser él cuando hacemos divulgación de la astronomía, ¿no? No nos ponemos una polera roja ni un saco marrón para vestirnos, pero en tal caso jugamos a ser un poquito Sagan. Pero claramente hay muchísimos más. A mí me encanta el trabajo de Julieta Fierro Grossman en México. Me parece una divulgadora extraordinaria. Y aquí en Argentina, de hecho, tenemos excelentes divulgadores de la astronomía. Hay una escritora que creo yo, no me estoy olvidando de nadie, me parece mi autora preferida sobre astronomía, que es Dava Sobel, una neoyorquina que escribe unos libros de historia de la astronomía que uno no puede dejar de leer. Lo querés terminar en muy pocos días porque estás enloquecido de seguir leyendo de la manera atrapante con que escribe. En definitiva, un poco se trata de eso, ¿no? De ir inspirándose en personajes distintos a través que pasa el tiempo. Sí, es muy cierto lo que comenta. Otra pregunta es, sabemos que es fundamental, pero ¿de qué manera introduce la física en sus clases? ¿Qué lugar le da a su aprendizaje para aprender nociones astronómicas? A ver, a veces lo hago poco, porque los cursos por ahí, para público en general, tienden a, bueno, sacamos la física, sacamos la matemática, vamos más al concepto. En otros casos por ahí, no sé, es bárbaro poder reproducir las experiencias de Galileo y armar los experimentos que armó él y poder, Galileo por ejemplo, es mi personaje preferido de la historia y me parece que a través de muchas de sus experiencias uno puede aprender un montón. Yo acá en Mar del Plata he estado durante varios años con un taller de construcción de telescopios. Lo que se aprende de óptica haciendo un telescopio, poniendo las manos en armar una óptica de telescopio y tener que testearla y armar los instrumentos para testear esa óptica y demás, no lo conseguimos muy fácilmente en un libro. Así que, en definitiva, diría que con cada público el porcentaje es diferente. Muy bien, licenciado Sebastián, esas han sido todas las preguntas. Más bien tenemos el grato honor también de contar acá con la Academia Hanan Pacha, que pues le deja su mensaje. Nos sentimos orgullosos como academia de contar con un profesional como usted. De esta manera, yo también le agradezco mucho por la ponencia que nos ha brindado, por el tiempo que nos ha dado y por estar aquí presente con nosotros. Bueno, ojalá sea la primera vez, pero no la última, y que sigamos encontrándonos en esto que yo dije, esas tribus que se empiezan a armar aún a la distancia. Bueno, ojalá empecemos a ser parte de la misma tribu, aunque estemos viviendo lejos. Muy bien, muchas gracias. Chao. Ha sido muy interesante todo este contenido que nos ha brindado. Gracias.
Muy bien. Así damos finalizada las ponencias del segundo día del tercer Congreso Nacional de Estudiantes de Física. Los esperamos mañana a las 8:30 hora peruana, GMT-5. Y nada, agradecerles a todos. No olvidemos que mañana tenemos la presentación del doctor Efrasio Mamani Flores a las 8:30 y de ahí para adelante corremos. Muchas gracias con todos y hasta mañana. Yamile, un rato me puedes pasar la micro, por favor. Te cedo la palabra. Sí, por favor. Un rato voy a conectar esto. Ahora sí. Ya. Compañeros estudiantes de física del Perú, les quiero comunicar algo. Como ya sabemos que es costumbre dejar el Congreso a la siguiente sede, pido a todos los asistentes que vayan pensando sobre la decisión que se vaya a tomar en la mesa redonda. Asimismo, informar a sus directores de escuela y estar preparados en caso que alguno de ustedes tenga ese privilegio de llevar la siguiente sede a su universidad. Se les va a hacer un comunicado a cada delegado de cada universidad para entrar a una mesa redonda y discutir y dar oficialmente la mesa redonda al finalizar el Congreso, ¿no? Entonces, con ese mensaje, les invito a todos que vayan a dar a conocer a sus autoridades correspondientes y estén preparados para las futuras decisiones que se puedan tomar. Muchas gracias por todo y espero que estén muy bien y disfruten del Congreso.